Hola Víctor, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias Buenos por días. acompañarnos. ¿No? ¿De Eh, qué? Primero que nada, me permito presentar a Víctor López. Víctor se desempeña como el encargado del área de investigación de responsabilidades administrativas y servidores públicos del COMUDE, además de ser el director municipal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, que si bien tenemos entendido, es una ONG encargada de procurar que la juventud se involucre en la política. ¿Cierto, Víctor? Cierto, así es. Un gusto estar contigo, Alex. Muchas gracias. Como ya lo habíamos platicado el semestre, el parcial pasado, tuvimos la oportunidad de tener una pequeña entrevista por medios escritos con Víctor, Así es. ya que no pudimos cuadrar los tiempos necesarios para encontrarnos, pero en esta ocasión nos hizo un espacio en su agenda para darnos 5 o 10 minutos para platicar un poquito sobre lo que ya hemos estado trabajando desde el parcial pasado. Entonces, te agradezco nuevamente por tu tiempo, Víctor, No, ¿de qué? Ya y, saben. y me gustaría preguntarte, como ya lo estábamos comentando, ¿cuál es tu percepción de la violencia en el ámbito laboral en el estado de Jalisco? ¿Qué sientes tú en este ámbito? Mira, yo creo que últimamente la violencia en el laboral en el estado de Jalisco ha crecido de una manera impresionante, por lo que poco a poco las autoridades que estamos encargadas de vigilar y crear un órgano, vigilar a los servidores públicos de que hagan bien su cumplir y su servir de la manera correcta, pues nos han creado nuevos mecanismos para proteger y tratar de inhibir esta situación que prácticamente llegó a ser alarmante, pero poco a poco hemos podido mitigar y reducir tanto la violencia como el hostigamiento dentro de los espacios laborales, mínimo en donde estamos laborando, sí se mitigó de 10, 15 casos que teníamos a actualmente tenemos cero o uno, más o menos. Perfecto, Víctor. ¿Y por qué crees tú que si bien mencionas que en tu ámbito laboral esto se ha reducido, la realidad es que, como lo hemos abordado en clase, puede que a gran escala esto siga sucediendo y en muchas veces se invisibilice? ¿Qué crees que las autoridades tienen que hacer para reducir este tipo de casos, no solo en sus oficinas, sino en cualquier espacio laboral que encontremos? Yo creo que lo que se tiene que hacer es dejar de invisibilizar esta situación, tomarla de frente, decir que es un problema real en las instituciones gubernamentales y sobre todo, pues buscar soluciones reales. O sea, ¿por qué? Porque estamos llenos de leyes, llenos de mecanismos, llenos de protocolos que nunca se han hecho, que no avanzan y que sinceramente lo único que hacen es entorpecer los procedimientos para poder sacar esos malos servidores públicos y esas malas prácticas que se tienen todavía en todos los niveles de gobierno y que logrando esto con una cultura de prevención, con una cultura de búsqueda de buenas prácticas laborales, respetando la misma NOM 35, que hoy en día es una de las más importantes a nivel nacional, yo creo que ese día los niveles de hostigamiento y acoso laboral serán casi erradicados o mínimo minimizados para que sea una situación pues más tranquila para los que comparten espacios y sobre todo se mitigue esa diferenciación que existe entre servidores de primera, servidores de segunda o en su defecto entre servidores públicos hombres y servidoras públicas mujeres, ¿no? Que también poco a poco se ha ido eliminando, inclusive ya la brecha salarial ya no es un problema, mínimo en el municipio de Zapopan, pero sé que en otros espacios de gobernanza aún existe, entonces son de esas pequeñas acciones afirmativas que se tienen que realizar para poder mitigar este problema. Muchas gracias. Ahorita mencionas dos cosas que llamaron mi atención, Víctor. En primer lugar, tú mencionaste algo sobre la NOM 35 y en Así segundo es. lugar, el tema de la brecha salarial. Comienzo con el primer punto, que ¿Sí? tú hasta cierto punto podríamos decir que estás involucrado en la materia por tu Sí. formación como abogado y por el área en la que trabajas. Pero, ¿qué le recomendarías tú para un estudiante como yo o un estudiante más chico o tal vez una persona que no esté tan involucrada en estos temas para que
se informe él o ella y pueda saber dónde encontrar estos espacios en la ley que sepan que los protegen, qué leyes los protegen, qué normativas los protegen, a dónde acudir en caso de un caso, no sé, de acoso, de violencia en el área laboral. Sí, claro, mira, a partir de desde 2017, todas las instituciones públicas, secretarías, órganos públicos autónomos, órganos descentralizados, ayuntamientos, cuentan con un órgano interno de control. El órgano interno de control tiene facultades de responsabilidad administrativa específicamente, donde en parte estamos ya en búsqueda de proteger la violencia y el acoso y hostigamiento dentro de los espacios laborales. Si no existiera este órgano, pues también tienen las direcciones jurídicas que sean los encargados dentro de estos espacios. Recordemos que toda norma, toda ley, toda cuestión del orden público, pues se encuentra debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación y que incluso la Secretaría del Trabajo, tanto nacional como federal, tiene cursos muy prácticos, muy informativos, que te explican cuál es el contenido, qué es lo que contiene, cómo se aplica, dónde se aplica dentro de las leyes como tal. Y pues obviamente también contamos con una Defensoría del Trabajo dentro del gobierno del estado y pues también existe una federal. Depende mucho del ámbito laboral. Recordemos que la ley federal se mueve o se maneja por temas de ámbitos, no tanto para definir la competencia, no tanto por si gano tanto, si gano aquello, no, más bien es por ese tema. Entonces, yo creo que como ciudadanos y como bien lo puntualizas, Alex, debemos de conocer y en este aspecto, las propias instituciones nos abren las puertas a adquirir este conocimiento sin necesidad de ser abogados o sin necesidad de ser conocedores de la ley. Tú puedes revisar cualquiera de los cursos que ofrece la propia Secretaría del Trabajo y te das cuenta que son muy nutritivos, son muy claros y son muy concisos. Muchas gracias, Víctor. Para no quitarte más tu tiempo, que me comentaste, creo que a las 10:30 tenías una pequeña junta. Solamente Sí, así es. quisiera finalizar con una pregunta muy rápida. En el tema de la brecha salarial, como ya lo comentaste, es algo que poco a poco se ha ido cerrando. Pero la realidad es que como tú y yo sabemos, lo más probable es que cuando yo termine mi carrera, y si decido buscar un trabajo, eh, la realidad es que yo por el simple hecho de ser hombre voy a ganar más que cualquiera de mis compañeras internacionalistas. Eso está prácticamente claro. Entonces, ¿qué recomendarías tú en el sector público, que es donde tú laboras, y tal vez en el privado, para minimizar esta brecha? Porque al final de cabo los dos somos personas, los dos somos preparados, y el simple hecho de que una persona tenga un género u otro, un sexo u otro, pues, la realidad es que no define nada. Sí, claro, y digo, al final de cuentas, yo creo que se tiene que hacer un análisis profundo en el sentido económico, en el ver si existe esta diferenciación. Y si existe, digo, al final de cuentas, nos hemos dado cuenta que la brecha salarial es mínima, o sea, nada más es un tema de jerarquización, o sea, son 100, 200 pesos que fácilmente creo que a ninguna empresa ni a ningún sector público afectaría como tal. En ese sentido, yo creo que lo que sí se tiene que hacer es un profundo análisis de cómo se encuentra, ya sea la oficina gubernamental o la empresa específicamente, homologar esos salarios y sobre todo darle también esa atención a temas de no discriminación, porque esto es una discriminación y esto afectaría severamente porque es una violación a derechos humanos. O sea, no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de algo muy grave y que tiene que crear esa conciencia tanto las empresas como las oficinas gubernamentales para erradicar esto. Entonces, esa es la cuestión, porque mecanismos ya hay. O sea, simplemente se denuncia esto ante la Secretaría del Trabajo, ante el Procurador del Trabajo, y es una multa muy fuerte para la industria si deciden mantener esta diferenciación de salarios. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es un análisis profundo porque de verdad pasa muchas veces que muchas empresas ni siquiera saben lo que le pagan a sus trabajadores. Entonces, desde ahí estamos mal. Entonces, tenemos que hacer un análisis profundo, analizar cada espacio, analizar
Si cada puesto y cada trabajo son iguales, pues homologar los salarios y a partir de ahí mitigar, pero también crear una campaña de prevención y de concientización del por qué no debe de haber una diferenciación si somos personas y que tenemos los mismos conocimientos y que el hecho de tener un sexo distinto no nos diferencia en ninguna situación. O sea que al final de cuentas tenemos las mismas capacidades mentales, sociales, psicológicas y laborales para realizar un mismo trabajo, el tema de los hombres como las mujeres. Sí, es Víctor, creo que como lo mencionas es de suma importancia meter estos temas en la agenda, en nuestro día a Claro. día. Y no me queda más que agradecerte por estos pequeños minutos que nos pudiste brindar. Estoy seguro de que los compañeros de clase estarán muy agradecidos por esta información y espero que pues podamos nutrirnos un poco de estas cosas que normalmente no volteamos a ver o que simplemente invisibilizamos porque no nos atañen como tal. Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. No, por nada, Alex, estamos a la orden, ya sabes.